La bruja y la rueca. Los espíritus malignos suelen posicionarse de casi cualquier objeto. Muchas personas creen que estos pueden acechar a cualquier persona que los toque, pero no es así. Por lo regular, estos seres son atraídos por la energía que emanamos. Entre más clara sea nuestra luz, les resultará más atractiva y mayor riesgo tenemos de ser víctimas de estos seres de bajo astral. La historia que hoy quiero compartirles es un claro ejemplo de lo que explico. Fue algo que me ocurrió hace ya bastante tiempo. Aún era soltera por aquel entonces. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco. En mi familia éramos 7 hermanos. Mi padre nunca se hizo responsable de nosotros en ningún sentido, motivo por el cual desde muy pequeña tuve que buscar una manera para trabajar y apoyar a mi madre, ya que soy la mayor de mis hermanos. Una vecina me consiguió trabajo. La señora se dedicaba a la fabricación de tobilleras y calcetas. Primero nos ofreció planchar docenas en mi propia casa. Ella le trabajaba a una fábrica aún más grande. Era lo que se podría llamar contratista. Con el tiempo, el trabajo creció. Ponía a mis hermanas a ayudarme a planchar también, y así ganábamos más dinero, pues la paga era por docena. Pasó un tiempo y no supe nada de la señora. La pasamos mal, pues el dinero no alcanzaba. Un día volvió a buscarme. Me dijo que se cambió de casa, que la empresa para la que trabajaba había quebrado, pero que me podía conseguir trabajo de costura en otra empresa, ya fuera que cosiera en casa o en la fábrica. Como no teníamos máquina de coser en casa, le pedí de favor me diera la dirección para acudir a la empresa. El lugar no estaba muy alejado de mi casa. Se localizaba en un complejo de edificios de departamentos nuevos. El lugar donde estaba la empresa desentonaba con el resto de edificios, ya que era una construcción muy antigua y muy grande. Tenía unos ventanales enormes. En su mayoría faltaban vidrios. Por fuera lucía muy descuidado. Había una enorme cortina de hierro que conducía a una rampa donde estacionaban los vehículos que entregaban y recogían el material. A un lado de la rampa estaba una escalera que llevaba a la puerta de empleados. Dentro era otra cosa. El lugar estaba muy arreglado con una docena de máquinas industriales, mesas de trabajo, los muros bien pintados y los pisos, aunque llevaban azulejos viejos, se veían en buen estado. Me contrataron de inmediato. Les dije que venía de parte de la señora Gloria. El ambiente era bastante bueno. La mayoría éramos chicas de la misma edad, de entre 14 y 18 años. Nos gustaba la misma música. No tardamos en acoplarnos. Otra cosa que nos gustaba mucho eran las historias de aparecidos. Se nos hizo costumbre cada viernes, que era el día que más trabajo teníamos, contar historias de ese tipo. En la segunda planta del edificio estaban las bodegas donde almacenábamos el material, y el tercer piso era usado como desván. Allí eran arrojadas las máquinas que ya no servían. Ninguna de nosotras habíamos entrado a ese lugar, y a la bodega íbamos solo cuando era muy necesario. Siempre intentábamos que le tocara a una chica diferente, pues nos daba miedo estar allá arriba, ya que el lugar estaba muy descuidado. Sus muros eran negros y tenían ciertos dibujos extraños. A veces bromeábamos con que en las bodegas la dueña practicaba brujería. En una ocasión me tocó a mí ir a guardar el material. Noté ciertos sonidos extraños en dirección a la escalera que daba al desván. Era el sonido de una máquina de coser, solo el sonido de la rueca. No era como suenan los motores de las máquinas industriales, sino como esas antiguas de pedales. Reconozco bien ese sonido porque mi abuela tenía una máquina de esas en su casa. Aunque sentí algo de miedo, fue mayor mi curiosidad. Comencé a subir lentamente las escaleras. Seguí escuchando el sonido de la máquina de coser. Cuando llegué al desván, no encontré ninguna máquina que pudiera ocasionar ese sonido. Había muchas máquinas antiguas, pero estaban todas encimadas una sobre otra. Una de mis compañeras llegó a buscarme, pues llevaba algo de rato allí arriba. Le expliqué lo que había escuchado. Ella me dijo que en otra ocasión escuchó algo similar, solo que, además del sonido de la rueca, escuchó el golpeteo de una aguja. Ya no me quiso seguir diciendo para que no me sugestionara, pero sí era muy común que asustaran en la fábrica.
El desván por sí solo bastaba para transmitir miedo. Estaba todo empolvado, las máquinas amontonadas junto a varios maniquíes viejos con los rostros rotos daba la apariencia de ser los adornos de una casita del terror. Entre el polvo vi algo brillando en el piso. Me acerqué, era una especie de revista con símbolos esotéricos. Mi compañera me pidió que tirara la revista. En eso, vimos cómo la rueca de la máquina que se encontraba debajo de todas comenzó a girar por sí sola. Lo mismo la aguja y los pedales. Corrimos hacia abajo. Las chicas ya nos esperaban frente a las escaleras. Les contamos lo que nos ocurrió. Todas se espantaron y comenzaron a sugerir que nos fuéramos. Una señora, que era la encargada, nos tranquilizó. Nos hizo ver que era irracional irnos por una simple aparición. Sugirió que nos pusiéramos a rezar. Le obedecimos y aunque logramos tranquilizarnos, ya nadie quiso subir a la bodega a solas. Cuando teníamos que ir, íbamos al menos 2 personas a la vez. Se llegó una temporada en la que el trabajo se escaseó. Despidieron a varias chicas. De ser un equipo de 12 personas, terminamos trabajando 5. Y esa mala racha no duró mucho tiempo. Y cuando hubo mucho trabajo de nuevo, preferimos cubrirlo entre nosotras, ya que nos pagaban más. A veces nos quedábamos hasta las 2 o 3 de la madrugada cosiendo calcetas. Como estábamos tan atareadas con el trabajo, no nos dimos cuenta de que los sucesos extraños seguían ocurriendo. Creo que fue la encargada la que notó lo que ocurría. Siempre que he sido testigo de algo paranormal, siento que lo primero que ocurre es una sensación de vacío profunda. Recuerdo que teníamos una grabadora que sonaba muy fuerte. No solíamos sintonizar el radio. Por lo regular, dábamos un turno a cada una para poner un cassette que nos gustara. En esa ocasión, escuchábamos un cassette mío de Alaska y Dinarama. La grabadora dejó de correr la cinta del cassette. Después se sintonizó una estación de radio y enseguida se cambió por sí sola hasta que el sonido quedó en pura estática. Quedamos sorprendidas. La grabadora nunca nos había fallado de esa manera. En eso, la encargada lanzó un grito de puro terror. Todas nos giramos para ver qué era lo que le hizo gritar. Ella miraba en dirección a las escaleras. Todas vimos la silueta de una mujer suspendida en el aire. Esa imagen no tenía explicación alguna. Todas salimos corriendo y gritando. Estábamos tan asustadas que, cuando salimos, cerramos la puerta y ninguna tenía llaves a la mano, como cosa hecha adrede cuando buscábamos las llaves. La grabadora volvió a correr mi cassette como si nada hubiera ocurrido. Tuvimos que llamarle a la patrona para que nos abriera de nuevo. Le contamos lo que nos ocurrió. Yo pensé que no nos creería, pero después de que nos escuchó, nos recomendó no subir muy seguido al ático y en caso de hacerlo, llevar algo de protección, pues la finca era muy antigua, tenía sus memorias y tal vez algunas de las personas que la habitaron no fueron buenas. Entendí a qué se refería y aunque sus comentarios me asustaron, también me clavaron la espina de la curiosidad en mi mente. Recordé la revista que encontré en el ático. En cuanto tuve oportunidad, me la llevé a casa. No era un volumen viejo. La fecha de edición marcaba 2 años atrás. Esto despertó intriga en mí. Era posible que la revista fuera de alguna de las chicas de la empresa, tal vez una de las que despidieron, o de las que se encontraban conmigo. Me inclinaba a creer más lo primero, pues si alguna de las chicas de allí estuviera practicando brujería, no era posible que se espantara de la manera en la que nos espantamos todas. Revisé a detalle la revista. Nunca antes había visto algo igual. No sé de dónde la habrán sacado. Sin duda alguna, no era una publicación del país, ya que todos los artículos estaban redactados en inglés. Aunque mi nivel de inglés era muy básico, por medio de los símbolos que usaban y algunas palabras que entendía, pude darme cuenta que la mayoría de estos escritos eran hechizos. Tanto amarres como invocaciones a seres de bajo astral. Incluso vi algunas imágenes a blanco y negro de espectros. No quise conservar la revista. Con ayuda de alcohol industrial le prendí fuego. A partir de esa aparición ya ninguna chica estuvo a gusto. La más pequeña de nosotras incluso faltó toda una semana. Cuando se presentó, dijo haber enfermado gravemente del estómago a causa del susto.
Llevaba consigo un escapulario bendito. También nos pidió que le dejáramos colocar un enorme crucifijo en el cuarto de máquinas. Nadie puso objeción alguna. Colocaron el crucifijo y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Además, colocamos una mesita debajo, un florero y varias veladoras. Cada lunes cambiábamos las flores en color blanco. Después de colocar ese altar improvisado, los sucesos paranormales se apaciguaron. No es que desapareciera. Aún de vez en cuando, las chicas decían escuchar ruidos raros. Por ejemplo, la puerta que dividía el cuarto de máquinas con la sala de planchado era corrediza. Recuerdo que escuchábamos una canción de Luis Miguel. Era muy movida. De un segundo a otro, la puerta se abrió sola y el sonido de la grabadora se bajó. Fue algo de unos segundos, y aunque nos dio miedo, decidimos no prestarle mucha atención y seguir trabajando. En otra ocasión, la encargada dijo haber escuchado cánticos provenientes del ático, una especie de rezo en otro idioma. No tardé en escucharlo yo también. Era un sonido muy tenue, aún así lo suficiente fuerte como para entender algunas de las palabras. Mayormente se escuchaban maldiciones. De no ser porque estábamos todos en el cuarto de máquinas, juraría que una de nosotras estaba realizando brujería a escondidas. Un día que escuchamos los susurros, dos de nosotras, aún con miedo, decidimos subir las escaleras. Estábamos apenas en la zona de bodega cuando pudimos distinguir mejor la voz. No se trataba solamente de una. De hecho, en ese momento notamos qué era lo que ocurría exactamente. Una persona recitaba las maldiciones y otra voz gutural le contestaba. La primera voz sonaba humana y real, pronunciaba los nombres de varias personas, después varias indicaciones y finalizaba recitando algunas palabras difíciles de traducir, pues jamás escuché un idioma parecido. Enseguida le contestaba esta voz gutural terrible. No nos atrevimos a confrontar a quien estaba realizando ese oscuro ritual. Bajamos sigilosamente. Una vez abajo, coloqué la grabadora en el piso y subí el volumen a la música. Les contamos a las demás chicas lo que habíamos escuchado allá arriba. Todas concordamos en que alguien estaba entrando a escondidas a la fábrica. La mayoría sospechaba de la dueña, pues las únicas personas que contaban con llave era ella y la encargada. Planeamos ponernos de acuerdo para descubrir a la persona que estaba realizando esas prácticas. Decidimos llegar una hora más temprano de lo acostumbrado. Sabíamos que entre más temprano existía mayor probabilidad de escuchar las maldiciones. No recuerdo ni qué día fue, solo que no fueron todas las chicas. A algunas les dio miedo, supongo. Terminamos yendo solo 3, incluyendo la encargada. Yo llevaba agua bendita, un rosario y hasta una Biblia que tenía mi mamá. De alguna manera, ese libro siempre me hizo sentir protegida en todo aspecto. La encargada llevaba un cirio bendito y un crucifijo. Entramos tratando de hacer el menor ruido posible. Abrimos y cerramos la puerta muy lentamente. Justo cuando entramos, escuchábamos los susurros. Ya había alguien en el desván realizando sus invocaciones. Caminamos lentamente hacia la escalera. Entre más nos acercábamos al desván, los sonidos eran más legibles. Las chicas estaban nerviosas, igual que yo. Esta vez, la voz que le respondía sonaba con rabia, como si estuviera enojada. Era algo así como si un perro intentara hablar. Estuvimos a punto de echarnos para atrás. Las voces eran demasiado aterradoras, pero la encargada nos imploró valor. Nos decía que debíamos continuar si deseábamos terminar con los horrores que vivíamos en la fábrica. Yo me cuestioné en mi mente si no habría sido mejor haber traído un sacerdote experto en exorcismos, pero intenté pensar que la fe nos salvaría. A fin de cuentas, si Dios estaba de nuestra parte, nada nos dañaría. Una vez que llegamos al desván, perdimos todo sigilo. Abrimos la puerta de golpe, irrumpiendo todas al mismo tiempo en la habitación. No podíamos creer lo que veían nuestros ojos. Estaba una mujer de aspecto extraño. Llevaba una especie de túnica hecha con fieltro. Un sombrero de estrella. Estaba parada junto a la rueca de una máquina antigua de coser. Nos miró con sus ojos vacíos. Había algo más junto a ella, debajo de la mesa de la máquina, escondiéndose tras los pedales que accionaban la rueca. Un animal con ojos brillantes. Parecía un perro, pero no lo era.
Era demasiado deforme para saber. El animal nos gruñía. Fue cosa de unos segundos porque la encargada comenzó a arrojarle agua bendita, y cuando le caía el agua, el animal se torcía. Yo no reconocía a la bruja, pero escuché a una de las chicas mencionar un nombre. Creo que era Sofía. La bruja se mostró asustada, dejó todas sus cosas. Nos rogaba que no le dijéramos nada a la dueña, ya que realmente no estaba haciendo nada malo. Le exigimos que bajara con nosotras. Mandamos a una de las chicas a hablarle a la dueña. Ninguna de nosotras pudimos encontrar el animal que estaba junto a ella. Se esfumó por obra del diablo. Cuando llegó la patrona, le informamos lo ocurrido. No quiso hablarle a la policía, ya que la bruja era pariente de ella. Creo que era una prima, no lo recuerdo bien. Solo recuerdo que las chicas me dijeron que ella trabajaba ahí hace un par de años, antes de que yo entrara. La mujer se fue casi llorando, ya que no le permitieron volver a entrar por sus cosas. A ella ya no la volvimos a ver jamás. Mandaron un cerrajero para cambiar las cerraduras tanto de la entrada como de las bodegas. Todas creímos que sería el final de nuestra pesadilla. Desgraciadamente no fue así. Después de un tiempo, los fenómenos continuaron ocurriendo. Esa bruja invocó algo maligno en la fábrica. Lo primero que ocurrió fue que una chica salió con una marca algo extraña en su brazo. Parecía la mordida de un animal, solo que sin sangre, solo un moretón con dientes marcados. Después le ocurrió lo mismo a la encargada, solo que su herida fue en una pierna. Por aquel entonces, los servicios médicos eran más caros. Sin embargo, teníamos cerca un centro de salud pública. Solo era cuestión de llegar temprano para que te dieran ficha. Fueron a que les revisaran las marcas. La doctora les dijo que eran hematomas, pero no le encontraba la causa. No existían golpes ni principios de enfermedad. Solo parecía una mordida. No le encontraron explicación a las marcas, ya que no iban acompañadas de ningún otro síntoma. Tampoco eran la picadura de algún insecto. Eran simples hematomas que aparecieron de la nada. Otra chica también presentó las mismas marcas, solo que ella mencionó haber sentido como si algo la mordiera. No pasó mucho tiempo para que a mí se me formara la misma marca. Me ocurrió mientras acomodaba unas cajas en la bodega. Escuché como si un perro gruñera. Momentos después sentí la mordida en mi mano derecha. Fue una sensación de frío, como cuando te quemas con un hielo. Cuando retiré mi mano, vi esta criatura con forma de perro. Se arrastraba hasta otro rincón. Desapareció escaleras arriba. Les grité a las chicas que subieran rápido. Cuando llegaron, nos dirigimos hacia donde vi que se arrastró el animal. Al llegar arriba, no había manera en que el animal hubiera entrado, ya que el lugar estaba cerrado con llave, y en el espacio entre la puerta y el piso no era posible que cupiera ni siquiera un ratón. Abrimos la puerta. No encontramos nada, solo la rueca de la máquina girando por sí sola. Nos quedamos petrificadas. No entendíamos cómo seguían ocurriendo esas cosas, aun cuando la dueña mandó a bendecir todo con un sacerdote. Todas las que llevábamos la marca comenzamos a tener pesadillas. Eran sueños demasiado parecidos como para que fueran una simple coincidencia. Soñaba con una mujer cosiendo cosas que no me atrevo a decir. Eran partes humanas, pieles, cabello, cosas así, demasiado asquerosas. De la misma manera, la mujer bordaba ciertos símbolos en telas de lino. De los símbolos salían luces, y unos aullidos respondían al sonido de la rueca. La bruja arrojaba las telas bordadas a la bestia que se encontraba en medio de un círculo en el desván. Esta comenzaba a danzar mientras daba esos malditos alaridos. No recuerdo más del sueño. Despertaba gritando. Mi madre siempre se levantaba asustada cuando me escuchaba. Cuando le conté mi sueño, me dijo que el fin de semana me llevaría a consultar con una curandera, pues era muy posible que las marcas fueran símbolos de brujería. Fui a visitar a la curandera en Tetlán. Mi madre la conocía ya de años. Pensé que la curandera sería una bruja parecida a la que corrimos de la fábrica, pero no. De hecho, era una señora bastante agradable. Tenía una forma de ser muy dulce, de ese tipo de personas que saludan a todo el mundo cuando van por la calle. No sé, a veces pienso que hay personas en este mundo con la misión de ayudar y curar. Esa mujer era una de ellas.
La mujer apenas me vio las marcas, me dijo que eran mordeduras de demonio. El problema era más grave de lo que yo creía. Nos pidió que las demás chicas fueran con ella también. Era necesario curar a todas, ya que la bruja invocó algo que no pudo controlar, y éste necesitaba alimentarse. Me realizó unas curaciones y me dijo algunos encargos para hacer en la fábrica. Esto con la finalidad de purificar el lugar, pero era necesario que todas fueran a curarse, ya que la criatura que invocó la bruja estaba hambrienta. Era necesario quitarle su comida para que muriera. Le conté a las chicas y todas estuvieron de acuerdo en acudir. Todas me apoyaron a realizar la purificación del lugar. Los fenómenos desaparecieron poco a poco. Lo último que vimos fue algo en verdad escabroso. Nos encontrábamos planchando calceta. Ya estábamos acostumbradas a que nada raro ocurriera y que todo estuviera en calma. Se diría que cantamos victoria antes de tiempo. Vimos entrar al taller una extraña silueta. Era demasiado grotesca como para poder describirse, como si una persona caminara con las manos. El torso se balanceaba de un lado a otro mientras lanzaba unos horribles alaridos de puro dolor. Este ser se quedó a unos metros de nuestra mesa de trabajo. Dio varias vueltas y cayó al suelo como derritiéndose. Todas nos quedamos con la boca abierta. Gracias a Dios fue lo último que ocurrió. A partir de eso, tal como ese ser se derritió en el suelo, los fenómenos también ya no volvimos a escucharlos jamás. Durante una posada que nos hizo la patrona, ya entusiasmada por el alcohol, se me ocurrió preguntarle a la jefa qué había ocurrido con su pariente bruja. Lejos de molestarse la patrona, me mencionó que no terminó bien. A la mujer, al poco tiempo de que la descubrimos, le dio una embolia. Le quedó paralizada una mano y cojeaba de un pie. Se acercó mucho a la iglesia, pero las personas que platicaban con ella decían que no estaba bien de la cabeza. Casi siempre contaba incoherencias y cosas que no podían ser ciertas. La mujer contaba que tenía un demonio atrapado en un frasco, que tenía que mantenerlo sellado y vigilado constantemente, pues si se le escapaba, la mataría. Por eso mismo también acudía al templo constantemente buscando protección divina. Según ella, allí no le podría atrapar el demonio. Yo no creo que todo lo que la mujer dijo fueran mentiras. Había visto demasiadas cosas como para no creerle, y eran demasiadas coincidencias como para seguir siendo escéptica. Duré trabajando 2 años más en ese lugar. En todo ese tiempo no volví a presenciar nada extraño, y nadie volvió a mostrar esas raras mordidas. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.